La siguiente gráfica muestra la función en reales. De acuerdo con ella, identifica el dominio, el rango de la función, además los puntos de intersección con los ejes, si los hay. Entonces, como observa la gráfica, la función es y 3x menos 4 sobre x menos 3. Entonces, para hallar el dominio, lo que debo identificar en qué puntos esta función no es una indeterminación o no se me convierte en indeterminación. Cuando una indeterminación, cuando la x, el denominador me da 0. Entonces, para poder hallar este valor, cuando x o cuando el denominador es diferente, tiene que ser diferente de 0. Entonces voy a hallar en qué punto es igual a 0. Entonces coloco x menos 3 igual a 0, x igual a 3. Es decir, cuando la x vale 3, esto se me convierte en una indeterminación. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales menos el número 3 o el punto 3. Esto en forma de conjuntos y o desde menos infinito hasta 3 unido desde 3 hasta infinito positivo. Seguimos con el ejercicio. Dice que si tengo el rango, tengo y igual a 3x menos 4. Entonces, ¿qué hago? Voy a despejar y. O sea, voy a despejar x para poder hallar el valor de y. Entonces, esto que está sumando, multiplicando, pasa al otro lado a restar. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces me queda y igual a y por 3x, x menos 3 es igual a 3x menos 4. Hago la operación, paso, multiplico, luego saco factor con una cala x, y entonces esto que está multiplicando me pasa a dividir. Hago lo mismo, cuando este valor tiene que ser diferente de 0, entonces lo igualo a 0 para encontrar el valor en donde la expresión se vuelve 0. Entonces en y igual a 3 se me convierte en 0. Quiere decir que los rangos también va a ser los reales menos el número 3. Entonces desde menos infinito hasta 3 unido desde 3 hasta infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 3, en y igual a 3 o en x igual a 3 hay dos asíntotas, una horizontal y una vertical. Los puntos del eje, pues tengo que hallar el punto de corte con el eje x. Entonces a y lo igualo a 0. Entonces cuando y vale 0, entonces esto que está dividiendo pasa a multiplicar con el 0, se me convierte en 0. Este menos 4 pasa al otro lado a sumar y el 3 pasa a dividir, entonces me queda x igual a 0. Entonces cuando y vale 0 y x vale 4 tercios, en este punto corta con el eje con el eje x, perdón. Ahora, lo mismo ocurre cuando con el eje y tengo que igualar x igual a 0 de la expresión que despeje x. Esto pasa, y menos 3 pasa a multiplicar al 0, me da 0, menos 4 más 3y, este menos 4 pasa para el otro lado y este 3 pasa a dividir. Entonces aquí el punto de corte con el eje y es 0,4 tercios. Entonces aquí en la gráfica observo que el punto de corte y el otro punto de corte, que tiene dos asíntotas en 3. La siguiente función hago lo mismo. Tengo que mirar en qué punto esto se me convierte en 0. Hallo el punto en x en 2 tercios. Cuando x vale a 2 tercios, en ese punto la gráfica me convierte en 0. Resulta que en ese punto no existe o no está definida la función. Entonces el dominio es los reales menos 2 tercios. Entonces de menos infinito a 2 tercios unido desde 2 tercios hasta infinito positivo.
para el rango de espejo X. Entonces esto que está sumando, dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Multiplico 3x por y, entonces este 3x por y por 2 da 2y. Saco factor común la x, me queda 3y menos 8 igual a esta expresión. Aquí la estoy embarrando. Ok, entonces por un lado pongo los que tienen x y por un lado pongo los que tienen y. Entonces aquí queda 3xy menos 8x es igual a menos 5 más 2y. Esto saco factor común la x, me queda 3y menos 8, pasa a dividir. Entonces cuando y vale 8 tercios, la gráfica me da una indeterminación en el rango. Entonces r menos 8 tercios o de menos infinito a 8 tercios unido con 8 tercios de infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que el dominio es todos los reales menos el punto 8 tercios. Ahora, con el punto de corte hago igual. Agarro lo que ya tengo allá, la función original, igualo y igual a 0 para poder hallar el punto de corte con el eje X. Esto pasa a multiplicar, me da 0. El 5 pasa para el otro lado a sumar, me da 8. 5 igual a 8x, el 8 pasa a dividir, entonces queda 5 octavos. En 5 octavos, coma 0, es decir, corta en 5 octavos. La que tengo despejada igual a 0, esto pasa a multiplicar por 0. Esto me da 5 pasa para el otro lado, el 2, entonces cuando y vale 5 medios, corta con el eje, con el eje y en 0, x0, y 5 tercios. Y aquí tengo la expresión, aquí, y aquí tengo el otro punto. Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio. Y de acuerdo con la imagen, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto C y es perpendicular a la recta que pasa por el punto A y B. Graficar las dos rectas en GeoGebra, encontrando sus puntos de intersección y verificando el ángulo entre ellas. Se traza la recta de AB. Entonces, al trazar esa recta AB, me va a dar una línea recta. La tengo. A B paso. Entonces, al trazar esta recta, tengo que hallar la recta. Entonces, nos dirigimos. ¿Qué es lo que primero tengo? Ya tengo el punto A y yo tengo el punto B. Entonces, vamos a hallar con el punto A y el punto B la pendiente de la recta que pasa del punto A al punto B. Entonces, la ecuación dice, o la fórmula de la pendiente dice que y menos y1 x2 sobre x menos x1. Entonces y vale menos 6 en y2 menos y1 que vale 2 y x2 vale 4 y x1 vale 10. Entonces me da menos 8 menos 14 abajo, eso me da 4 séptimos. Es decir que la pendiente de esta recta es 4 séptimos. Entonces tengo que hallar el punto de corte con el eje Y para hallar la ecuación de la recta. Entonces para esto, ¿qué hago? Tomo un punto cualquiera de los dos, el A o el B, y hallo el punto de corte con el eje Y. Utilizando la ecuación B es igual a punto de corte igual a Y menos MX. Tomando un punto, puedo tomar cualquier punto, yo tomo el punto B. Entonces, ¿cuánto vale Y? Menos 6. Menos, ¿cuánto vale la pendiente? 4 séptimos. Por el X que vale menos 4. Entonces, menos 6 más 16 séptimos. Esto me da menos 26 séptimos. Menos 26 séptimos. Entonces, la ecuación de la línea o la función lineal de esa recta que pasa por el punto A es y igual a 4 séptimos, que es la pendiente por X, menos el punto de corte con el eje Y. Para hallar la otra
dice por definición que el valor de la pendiente 1 por la pendiente 2 o de las dos pendientes tiene que ser igual a menos 1 para que sean perpendiculares. O sea que si yo tengo M1 que vale 4 séptimos, la multiplico por M2, me tiene que dar menos 1. Entonces este 7 pasa a multiplicar y el 4 pasa a dividir, entonces me queda menos 7 cuartos. Esta es la pendiente de la recta 2. Lo mismo, tomo el punto C, que es el que me están dando, que es el punto que me dice que por ahí pasa la otra recta, y tengo la pendiente, entonces reemplazo con la fórmula de allá del punto de corte. Entonces queda B es igual a Y menos MX. Entonces, ¿cuánto vale Y? Vale 4 menos 7 menos 4 séptimos, 7 cuartos, perdón, que vale la pendiente, por X que vale menos 2. Entonces menos por menos, menos, más por menos, menos. Entonces queda 4 menos 7 medios. Este 2 se simplifica con el 4, entonces me queda 2. Entonces 4 menos 7 medios es igual a 1 medio. Entonces la ecuación de la recta que pasa por el punto C y es perpendicular a la recta que pasa por el punto A es menos 4 séptimos de X más 1 medio. Entonces, la ecuación de la recta que pasa por el punto C es esta, que acabo de hallar. Es perpendicular a la recta que pasa por el punto A y B, esta. Y aquí la tengo, en la función. Espero que sea ayuda.